Pues mi querido Alberto, si te parece bien, pues vamos dándole entrada a la querida mesa política de los viernes. Vaya usted por su cafecito, su té, su pancito, su cuernito. Ahí viene Jesús Escobar, Héctor Javier Sánchez, Violeta Núñez. La mesa va a estar buena, así que estamos de regreso en un instante, no se vayan. Estamos en un ejido que se llama Ejido Israelita, municipio de Cimajuá, estado de Chiapas, México. Y de repente, en este lugar, encontraron una bomba. ¿Cuántas gentes han matado? ¿Por qué digo así? Porque pertenezco a la parroquia de Pantelón. Yo trabajo ahí porque yo soy candidato al diaconado. Yo digo la verdad, lo que es la verdad. Tienen razón la gente. La gente campesina, la gente pobre, tiene mucha paciencia, aguanta hasta dónde, pero desgraciadamente llega el momento, el pobre campesino, el pobre indígena, que ya no aguanta, pues no hay de otro. Ojalá, así también el gobierno federal, el gobierno estatal, ojalá que no se hace sordo con nuestras palabras, que escuche nuestra voz, que escuche la voz del pueblo, porque nosotros estamos diciendo lo que es la verdad. Hay un grupo sicario también que nos está matando también. Gente inocente también, sin defender también. Y se van a ir a matar en su casa, en su comunidad, es todo lo que lo hacen también. Y le quiten lo que le pertenece, su carro, su terreno, lo que hacen, le quitan también. Y no estamos matando también militares, judiciales, guardias nacionales. No sé si lo han escuchado acá por cerca, hay un campamento también, militares. Es mi testigo, porque también ellos también, no estamos contra con ellos. Esto es Momentum, la alianza entre Pie de Página y Rompeviento TV. Usted no está para saberlo, ni yo para contarlo, pero antes de entrar de regreso con usted aquí en Momentum, pues había una discusión ahí muy interesante sobre quién ha ido al Sonora Grill, en donde nos han sentado a cada uno de los que han acudido a ese restaurante, que si fue uno, que si fue el otro, que si los dejan entrar, que los académicos que tienen ya ahí casi una membresía, en fin, ya ve cómo se ponen las conversaciones tras bambalinas y particularmente en la mesa de los viernes con la doctora Violeta Núñez, el doctor Héctor Javier Sánchez y mi queridísimo Jesús Escobar Tobar, director de La Octava. ¿Cómo están? Bienvenidos a Momentum, buenos días. Buenos días, buenos días hola, a todos. Hola, muy buenos días. Pues ya Jesús cambió el lugar de los tacos, ¿no? Ahora dijo los tacos al Sonora Grill y pues todo. No creo, Violeta, porque yo voy al Sonora Grill y me dan un paquete para que haga una entrega. Sí. O te pasa como algunos, como a mí, que me van a decir, sí, vayas ahí, mira, ahí está el Kentucky, ahí está su mesa. No, pero te digo que lo lamentable, de verdad para mí, más allá de toda esta discusión del establecimiento, los políticos, caray. O sea, entiendo entiendo muchas cosas de la derecha, lo que quieras, pero que salga América Rangel a decir, acabo de ir al Sonora Grill, una diputada, representante de un partido, representante popular, y diga, a mí no me discriminaron, ¿eh? O sea, que salgas a hacerles el comercial y a lavarles la cara, a mí me parece ya de verdad lamentable por donde le quiera ver, ¿no? No, pues digamos que pues no es que está brillando por hacer un comentario inteligente, ¿no? Por lo menos que tengas ahí un tantito de materia.
Pues si les parece, vamos entrando en materia para los temas que nos ocupan. Iniciaría contigo, Violeta. ¿Qué decir? Pues finalmente quedó Delfina Gómez, crónica de una candidatura anunciada. Pues quedó Delfina Gómez y parece ser que hubo una operación quirúrgica donde pues los contendientes principales de Delfina Gómez, Horacio Duarte e Higinio Martínez, pues ya sacaron sendos videos, particularmente el de Higinio Martínez, pues donde, pues así, con dolor, pero con honestidad, me parece, pues acepta, pues cómo quedó la encuesta, ha desatado discusiones y polémicas, pues la manera en cómo se siguen llevando a cabo las encuestas, pero dijo Higinio Martínez, no voy a pelear más. ¿Qué decir? ¿Qué escenario es el que encuentras ahorita una vez que se dio este proceso en donde quedó pues la maestra Delfina Gómez como candidata, Violeta? Sí, Ernesto, muchas gracias. Pues varias cosas, incluso a partir hoy de las declaraciones que hace López Obrador en la mañanera. Yo estaba pensando esto que decía, ¿quién podrá hacerle competencia a Delfina Gómez, ¿no? Pensando en que ganó ya una presidencia municipal, ganó la gubernatura, ¿no? Aunque, bueno, pues hubo un proceso ahí de fraude que no hay que dejar de decirlo, que lo hubo, ¿no? Y que, pues, viendo los resultados ya sabemos que en esa elección el PRI perdió y, bueno, ganó por la alianza que hizo y por todo lo que movió ahí en el Estado de México, pero perdió. Entonces, ¿quién le va a ganar? Y luego ganó el Senado. Estos datos que daba en la mañana López Obrador con una ventaja de 1.800.000 votos, pues es realmente impactante. Y luego, pues ha sido titular de la Secretaría de Educación Pública y entonces, pues para la oposición es un reto este estado competirle a esta figura y sobre todo una figura muy cercana a López Obrador. Eso por una parte. Por otro lado, esto que hemos estado leyendo y viendo ya también en diversos espacios desde ayer que se anunció que ya iba a quedar, ¿no? Que bueno, aquí también teníamos un debate hace unas semanas que si iba a ser Horacio Duarte porque era el más cercano y bueno, pues ya vimos que él quedó en último lugar de acuerdo a estas encuestas y bueno, pues esto ya llama mucho la atención y parte de la discusión que teníamos es quién iba a quedar, ¿no? Y bueno, pues finalmente decíamos que Higinio iba a mover toda la maquinaria y no iba a aceptar y bueno, está aceptando, no está muy conforme como lo han mostrado ustedes en el video, ¿no? Él dice, acepto la decisión del partido, ¿no? Incluso él dice, no fue, como él lo comenta, pues fue una decisión, ¿no? No fue como parte de la expresión popular, sino fue una decisión. Y él sí dice, estoy dolido, a diferencia de Horacio Duarte que dice, los que votaron por mí tenemos que respaldar a Delfina. Higinio no hace ese llamado y bueno, pues eso habrá que verlo hacia las próximas semanas que va a pasar con todo porque finalmente Higinio queda en segundo lugar y bueno, tiene un poder inmenso en el Estado de México, Higinio, ¿no? Y me parece que sería como muy importante que él también se pronunciara en este sentido. Y bueno, y esto que me parece lo de fondo, ¿no? Bueno, también estos elementos que comento, pero esto de fondo, de que será de gran trascendencia lo que ocurra en el Estado de México. A lo mejor nunca habíamos estado tan atentos a una elección en el Estado de México, pero ahora sí, ¿no? Y será de gran trascendencia, primero porque ya hemos estado diciendo va a ser un termómetro frente al 2024. Muchos analistas señalan que lo que ocurre en el Estado de México va a marcar el rumbo electoral hacia el 2024, hacia las elecciones, no solo por los 12 millones de electores que hay en este estado, que son muchísimo, sino por estos 92 años en los que ha estado el PRI al frente del Estado de México y que por primera vez pudiera perder el control de este territorio. Y sobre todo, pues esto que tenemos aquí en el Estado de México, el poder inmenso del grupo Atlacomulco, que todavía lo sigue teniendo, ¿no? Lo ha ido perdiendo, pero lo sigue teniendo. Y entonces estamos ante una posible pérdida de este poder.
Y no solo eso, también se pone en cuestión la existencia del Partido Revolucionario Institucional si es que llega a perder este territorio. Entonces están como muchos elementos en juego aquí en la gubernatura que se va a disputar el próximo año. Y bueno, vemos, yo decía hace un momento de quién le va a hacer oposición a Delfina, se ve difícil. Sin embargo, bueno, hay un movimiento que me parece que también están dando y están haciendo no solamente a lo mejor Enrique Peña Nieto desde España, aunque bueno, ya también habrá que analizar y meter este otro en el escenario, pues la denuncia que ya ahora, la investigación que tiene ya de manera expresa y abierta Enrique Peña Nieto en su contra, pero bueno, se está moviendo el Grupo Atlacomulco y no olvidemos también que este programa no sabemos cómo va a jugar, que lo vemos casi todos los días como tendencia número 1 también en Twitter, ¿no? Siempre es casi todos los días es trending topic, esto del salario rosa, y que también no sabemos, son miles y miles de mujeres que están ahí recibiendo esto y que se están moviendo también por esto, ¿no? Entonces, pues queda ahí esta duda, pero bueno, lo que se está jugando es mucho. Y bueno, terminaría diciendo que yo creo que es importante lo que decía de Higinio, que él pues llame a cerrar filas si es que, bueno, él está pensando en permanecer en Morena, lo sabemos también, por el momento dice voy a quedarme aquí, y que sería interesante también analizar lo que él dice de que fue una decisión, que no fue una consulta, una decisión por parte, bueno, pues no lo dice así, pero por parte de López Obrador, pero teniendo todos estos antecedentes que hay que poner, que hoy decía el presidente en la mañana sobre Delfina Gómez, y que un dato interesante, por ejemplo, en la semana también salió una encuesta que hace el Financiero y ponía a Delfina como la ganadora con esta encuesta que ellos aplicaron, con el 34% de las preferencias, le seguía Higinio con el 14%, después Vilches con el 12% y Duarte con el 10%. Una encuesta relativamente parecida a la que presenta Morena ya ahora para nombrar a Delfina. Y bueno, eso me parece interesante e importante decirlo, ¿no? Porque la aseveración que él hace, pues puede también, aunque él acepta, pues puede generar un gran, genera ruido, ¿no? Y eso me parece que hay que pensarlo. Y ya con esto cierro, no sé si ustedes están viendo que también, dado que Delfina va a dejar la Secretaría de Educación Pública, si pudiera haber, digo yo ya lo dudo, pero un cambio de rumbo en esta Secretaría de Estado frente a su salida, o seguiremos con lo mismo. A mí me parece que hubiera o podría haber una oportunidad, mejor dicho, ante su salida y darle un rumbo distinto también a la SEP. Varios temas que dejas, Violeta, en la conversación, todos muy importantes. Esta última parte sobre quién sería la sucesora, porque el presidente López Obrador dijo que va a ser una secretaria de Educación la que se encargue del despacho, ahora que Delfina Gómez tenga que dejar esa posición en el gabinete presidencial. Y sí, habrá que analizar este tema. Pero hay otro tema que también planteaste y me parece importante, Violeta, y te lo quiero preguntar a ti, Jesús Escobar Tobar. Pregunta Violeta, ¿quién del lado de la oposición va a ser el que sea el candidato que entienda con Delfina Gómez? Y me parece a mí importante este punto porque figuras políticamente conocidas fuera del Estado de México, hay pocas dentro del Estado de México, y en la política local es posible que existan algunos. Por ejemplo, comenta Ana María Mendoza Ramos dice que va por la coalición Va por México, se pensaría en Alejandro del Moral. Yo no sé quién sea Alejandro del Moral, no sé si tú lo conozcas. Pero bueno, pues ahí va a estar este tema. Seguramente se va a buscar alguna figura de parte del Grupo Atlacomulco que llevaría a mano en la designación del candidato. Pero bueno, yo creo
y con esto te dejo para tu análisis, mi querido Jesús, yo creo que la oposición no necesariamente, la más fuerte no necesariamente ahora va a venir Va por México, el grupo Atlacomulco, Enrique Peña Nieto, o quien gustes y mandes. Yo creo que la oposición es el fuego amigo, es dentro de Morena. ¿Cómo ves el tema, Jesús? Mira, yo creo que en realidad en el Estado de México no importa quién sea la candidata o candidato vamos a llamarlo así, de la oposición, aunque están en el poder en este estado. El grupo Atlacomulco no va a ceder un ápice. Y el grupo Atlacomulco sigue tan fuerte como, tal vez ha sido minado en algunos puntos, pero siguen teniendo empresarios muy fuertes que juegan un papel. Ahí está precisamente los Hank, y no hablo solamente de Jorge, hablo de Carlos, hablo de Banorte, hablo de intereses nacionales e internacionales que están metidos en el grupo Atlacomulco, y que ellos saben que no pueden perder ese feudo por lo que significa comercial, económica y políticamente. Por lo tanto, vaya que el grupo Atlacomulco va a tratar de incidir en esta elección. Sinceramente, creo que ellos van a ser quienes impongan al candidato o a la candidata. No creo, sinceramente, que Claudio X González pueda tener juego en esta ocasión. Sí creo que va a ser Ernesto Nemer. Creo que es una de las cartas más fuertes que ellos tienen y que lo andan placeando, por cierto, y que fue un jugador importante del grupo Atlacomulco al interior del ya de por sí fallido gobierno de Del Mazo, pero que además forma parte. No olvidemos que los candidatos que siempre presenta el grupo Atlacomulco son incluso, me atrevería a decir, hasta una especie de familia, ¿no? O sea, todos vienen de una u otra manera, están emparentados, sean primos, sean sobrinos, sean padrinos, de una u otra forma todos vienen de una misma rama que se ha ido creando en el Estado de México desde hace mucho tiempo, que es una élite política empresarial mexiquense. Entonces, Nemer es el que juega en este momento por ese papel. Yo sí creo que Morena va a tener que enfrentarse efectivamente, uno, a este grupo, que reitero, no creo sinceramente que vaya a ser un rival fácil ni mucho menos, que está demasiado interesado en mantener el poder, que va a jugar todas sus cartas y que juega a la mala. Es decir, el grupo Atlacomulco no estemos esperando una disputa democrática, no estemos esperando juego limpio, no estemos esperando campañas inteligentes. Digo, basta recordar cómo lanzaron a Arturo Montiel, para los que somos un poco ya veteranos, con esa campaña de los derechos humanos son para los humanos, no para las ratas, o cómo crearon la figura del propio Enrique Peña Nieto en su momento. Bueno, cómo hicieron ganar a un personaje tan gris, tan mediocre políticamente hablando como fue Rubiel Ávila, y de ahí nos pasamos, por ejemplo, a Alfredo del Mazo, que hoy por hoy seguimos pensando cómo fue que ganó, pues como bien dice Violeta, con un fraude clarísimo, que las autoridades electorales pues se hicieron como el tío Lolo. Entonces estamos hablando precisamente de un grupo que sabe operar esa maquinaria, que sabe operar a la mala. Incluso me atrevería a decir que la forma más tramposa del priismo para operar se da en el Estado de México, y se ha dado en el Estado de México desde hace muchísimos años. Es decir, todas las artes que nos podamos imaginar, artes entre comillas, por supuesto, desde la compra del voto, por supuesto, desde la intimidación, desde el acarreo, desde la manipulación de las elecciones, desde la compra de consejeros. Es decir, para todo eso tiene el grupo Atlacomulco. Entonces, a eso se va a topar en una primera instancia, por supuesto, Morena, pero como bien decías, Alberto, y yo coincido plenamente contigo, va a ser una elección muy cerrada, en donde cualquier circunstancia puede inclinar la balanza, y en donde otra vez el monrealismo puede jugarle las castañas a Morena. Es decir, Higinio sí sale, como bien dice Violeta, públicamente a decir, pues voy a respetar el resultado porque a eso me comprometí, pero sinceramente yo no le creo. Si vamos a hablarnos ya directamente, yo no creo que Higinio Martínez vaya a respetar ese resultado como él señala. Yo sí creo que van a operar en contra de Delfina Gómez. Y a final de cuentas alguien me decía por la mañana, es que Higinio Martínez no es monrealista. No, claro que tiene una alianza con Ricardo Monreal. Y está ahí. Y por supuesto que Higinio Martínez va a operar a favor de los intereses de Ricardo Monreal. Y esto no quiere decir siempre los intereses de Morena. Entonces a mí me parece que Morena va a tener precisamente que enfrentarse a esos dos puentes. Por un lado el grupo Atlacomulco, por el otro lo que está sucediendo a su interior. Y también, ojo con este detalle, el grupo Atlacomulco tiene mucha presencia en medios de comunicación, no solamente en el Estado de México, sino a nivel nacional. ¿Por qué? Por las relaciones, insisto, de sus principales cabezas empresariales con dueños de medios de comunicación. Les puedo garantizar que va a haber una campaña de denostación en contra de Delfina Gómez, que ya empezó incluso. Hay una campaña ya muy fuerte en las redes sociales, en donde desde por su origen hasta por el famoso tema de los moches,
hasta por la cercanía de Andrés Manuel López Obrador, hasta que sí hubo trampa en esta encuesta. Es decir, ya comenzó precisamente esa narrativa para ubicar a Delfina Gómez en una situación, una, de corrupción, de ineficacia, de que no hizo absolutamente nada en la Secretaría de Educación Pública, que podemos debatir, por supuesto, al respecto, pero sí hay un interés muy claro de denostar una candidatura, e incluso de irse hasta con asuntos e insultos raciales y clasistas. Entonces, sí se va a topar Delfina Gómez y Morena con una verdadera prueba de fuego para toparse con uno de los grupos más anquilosados, más mañosos, más corruptos, que representan en esencia, desde mi punto de vista, a ese priismo que sigue ahí, que sigue operando de una u otra manera y que no va a ceder precisamente el Estado de México, por lo que significa el Estado de México. Sí, es una entidad con muchos votos, por supuesto, que el PRI ya no los tiene todos, ni siquiera me atrevería a decir que tuviera el 50%, pero es una entidad también que significa dinero, porque el que lo gobierna recibe mucho dinero. Es una entidad, por supuesto, que también significa presencia a nivel nacional, presencia mediática. ¿Cuánto dinero no da Alfredo del Mazo a medios de comunicación para que aparezcan los anuncios? Es decir, es una entidad que tiene mucho dinero. Es una entidad en materia de seguridad, ojo con esto, con presencia del crimen organizado, de diferentes delitos que están vinculados al crimen político y a la economía criminal. Entonces, no es una entidad cualquiera, y si la pierde el PRI y la pierde el Grupo Tlacomulco, y Delfina Gómez de verdad iniciara una campaña para limpiar el Estado, tendrían que salir, ahora sí que como dijo Montiel, todas las ratas por el barco. Pero entonces sí es una entidad en donde, más allá de jugarse 2024, yo sinceramente hoy en este momento no creo que el que gane el Estado de México defina 2024. ¿Por qué? Porque la oposición no tiene a nadie para 2024. Lo que sí creo es que es una entidad que por sí sola tiene un peso económico, político, social, que tiene una relación con la Ciudad de México, que de una u otra manera puede influir en el día a día en en la Ciudad de México, en donde gobierna Morena con Sheinbaum, y donde Sheinbaum no va a querer soltar tampoco el paquete. Entonces, para el monrealismo, para el Grupo Tlacomulco, es una entidad sumamente importante. Y si Morena no va junta, no va unida, si Morena no sabe negociar, como ya lo decía Ernesto al principio, una operación quirúrgica de fondo, sí creo que nos vamos a topar con una elección de verdad muy, pero muy compleja, y una elección en donde lo que vamos a ver en esta elección va a ser, se los adelanto desde ahorita, un cochinero por parte del grupo en el poder en el Estado de México. Fácil, no van a ceder la plaza, ¿no? Y si cuenta con el apoyo de Tesio, claro, bueno. Bueno, y bueno, si hubo, hablando de cochinero, pues ya vamos a hablar también de pues de las votaciones para los consejeros, hablando de cochineros, pero para cerrar con el tema de Delfina Gómez y el papel de Higinio Martínez, cuál es tu valoración? Son actores políticos que tienes también, Héctor Javier, muy bien identificados e estudiados también. Yo veo ahí un escenario bastante complejo. Por un lado, en lo que toca a Delfina Gómez, en la contienda, en el caso de que sea Damián Cepeda, que yo creo que será el candidato de la oposición, no veo hasta la fecha otro que le pueda hacer sombra ahí. En ese sentido, la gran ventaja que tiene Delfina Gómez, desde mi punto de vista, a diferencia de la elección pasada, es que el presidente no era Andrés Manuel López Obrador. Una. Y dos, 5 años después de López Obrador, hablando que las elecciones son en 2023, me parece que tiene unas fuertes posibilidades. Es decir, es una elección del presidente López Obrador. Quedó la candidata que él decidió. Ese es mi punto de vista. Era la candidata obvia del presidente López Obrador. Cumple sus promesas. El presidente López Obrador le dijo: no pelees, no impugnes en la elección pasada, vamos a dejárselas y nos vemos en la siguiente elección. Eso es lo que le dijo el presidente López Obrador a Delfina Gómez en ese 2018 o 2000, no me acuerdo qué año era, cuando fue la elección pasada del 17. Estado de México, 2017, se la dejaron pasar al PRI y apostándole a esta. Sabíamos que pues era la candidata que presentaba el presidente López Obrador. La enorme ventaja es esa, la que tiene Delfina Gómez,
La desventaja desde mi punto de vista es que pues le hace falta ver más backs, dirían por ahí, le hace falta punch, y no me la quiero imaginar también en los debates. Me parece que pues sin el respaldo del presidente López Obrador, difícilmente lograría el triunfo. Con el respaldo tiene toda la posibilidad. ¿Cuál es tu valoración ahí, Héctor Javier? Sí, estoy de acuerdo contigo, pero yo añadiría otro factor, ¿no? Si bien es cierto lo que dices que no era el mismo presidente, también es cierto que el PRI no estaba tan acorralado como lo está ahora, ¿no? Y recordemos que en aquel entonces todavía tenía más gubernaturas, y ahorita nada más tiene Coahuila y el Estado de México, y me parece ser que eso es un factor que sí tenemos que tomar en cuenta, porque yo creo que el PRI, independientemente de que va a tener muchos pleitos internos por ver quién se queda con, digamos, con la candidatura, híjole, no lo van a soltar tan fácilmente, ¿no? Hace poco estuvimos hablando de que el PRI pues, le iba a tener que ceder a la coalición en el Estado de México, pero me parece que ya cambió el escenario, digamos que se han ido endureciendo algunas posturas en el interior. Hay que recordar que en 2017 Delfina Gómez se quedó más o menos a 170,000 votos, ¿no? Después la pasaron como senadora, luego fue coordinadora de los programas federales en el Estado de México, y después pues sustituyó a la Secretaría de Educación Pública. Bueno, yo no quiero ni pronunciarlo porque aquí en Chiapas tiene mucha fama de traidora ya cuando fue a ver a Sur Marcos, Esteban Moctezuma. Y en el caso de Higinio Martínez, que ustedes están viendo, sería interesante hoy leer la columna de Mario Maldonado, en donde habla precisamente del papel que tiene él como pues, líder del grupo de acción política, del que en algún momento pues, hubo sospechas, inclusive de que hubo acciones y omisiones que permitieron que finalmente triunfara el PRI en el Estado de México, justamente con Del Mazo, que ya lo comentaba Jesús. Pues sí, tienen toda la tecnología, así como se habla de que algunos países son adelantados en cierto tipo de fenómenos, pues el PRI, qué decir de mapaches, qué decir de defraudación, y el poderío político que efectivamente tiene y económico que tiene en el Estado de México, que no nos olvidemos que el Distrito Federal en términos geográficos es una pequeña extensión territorial, si bien es cierto que es mucha la extensión que tiene en términos políticos, pero que prácticamente está envuelto por el Estado de México, ¿no? Si ustedes ven el mapa de la República Mexicana, verán que pues lo circunda con una buena parte, entonces es un corredor súper importante que tenemos ahí, que yo creo que no lo van a hacer, ahora sí que todo lo posible, y a lo mejor podrían hasta repetir al filósofo este nefasto de Calderón, de que haya sido como haya sido, lo van a tratar de retener, ¿no? Pero al interior del PRI, bueno, pues ya ustedes mencionaban algunos posibles candidatos. Ahí está la de Del Mazo, a ver si triunfa, que es Alejandra del Moral, que pues ahí le comentamos a Alberto, pues esta mujer pues es la secretaria de CEDESOL, la secretaria de Desarrollo Social allá en el Estado de México. Parece ser que es ahora sí que la delfina, valga la expresión, de Arturo Montiel, y también están impulsando a la diputada Ana Lilia Herrera, ¿no? Que ya por ahí pues también la ven como una sonada candidata, no quiero decir que sea muy fuerte, pero sí es una sonada candidata, que tiene 4 elecciones en el Estado de México y que más o menos ha ido ganando, ¿no? El hándicap de Alejandra del Moral es que se presentó en las mismas elecciones de senadurías con Delfina Gómez y lo perdió con ella precisamente, ¿no? Y en el caso del PAN, pues ahí también no hay que olvidar a Enrique Vargas, que si es que le llegan a ceder el control, que también estoy de acuerdo que no se lo van a ceder a la coalición, pero que si está ahí, bueno, pues este tipo también tiene muchas tablas en términos de Huixquilucan, que no es un municipio, digamos, cualquiera, sino que ahí hay mucha capacidad económica. Está la esposa de él, que es Romina Contreras, que pues ahí va, ¿no? Ahí va también con todo el poder económico que tiene. Y Juan Cepeda, que también dicen las malas lenguas, que pues iría postulado finalmente por el Movimiento Ciudadano, y que aparentemente Mario Delgado pues anda ahí negociando que le cedan el Estado de México a cambio de que él sea pues obviamente la Ciudad de México y la presidencia de la República. Entonces parecería ser que ahí pues yo lo ubicaría prácticamente a lo mejor como una mesa ahí de esas donde se pudieran jugar carambolas de varias bandas y a ver cuál de estas carambolas es la que tiene para hacerle frente a Delfina Gómez, que ahí va, que efectivamente tiene algunos contras desde términos personales, y ya mencionaba Jesús la campaña que le hicieron cuando pues salió el tema del 10% que estuvo pidiendo para el partido Morena, y que por ahí también le van a estar sacando mucho, y si me parece que si Delfina no, pues ahora sí que reafirma sus recursos internos,
pues no va a ser una muy buena peleadora cuando estén en los debates, aunque, pues sí, y eso pudiera ser ya definitivo para ella, cuenta con el apoyo de toda la estructura gubernamental, tanto pues del Estado, tanto de la presidencia como del Poder Ejecutivo pues en todos sus gabinetes que la pueden apoyar en su campaña política. Pues sí, es una lucha de gabinetes, la del gabinete presidencial y la del gabinete del Grupo Atlacomulco, donde no se han caracterizado por oponer candidatos conocidos fuera de esa entidad, sino que ellos ya saben que se ponen de acuerdo, como diría en la familia, se ponen de acuerdo y deciden quién es, y entonces así se comporta el Grupo Atlacomulco. Ellos saben perfectamente que si no les toca en esta elección, les va a tocar a la siguiente, y si respaldan al ungido o la ungida, que en este caso han sido siempre ungidos, porque son bastante misóginos, por cierto, pues saben que les va a tocar, bajo la ley, de que el que llega salpica, y es casi consigna. En este caso, quién sabe si vaya a funcionar toda su maquinaria electoral, que es muy poderosa, y la tienen súper aceitada, conocen perfectamente bien en cuáles hilos jalar, a quién presionar, de a cómo le va a tocar a cada uno de los grupos políticos que hay en esa entidad, tienen un control a ese nivel, y pues sí, va a ser la madre de todas las batallas. A reserva que quieras comentar algo más sobre este tema, Violeta, podemos pasar al siguiente, que tiene que ver también con lo que ocurrió en la elección de consejeros de Morena. Yo insisto que tienen ahí en Morena esa idea muy al estilo de la Tucita, ese personaje de la película Los Tres Huastecos, la hija de Pedro Infante, en esa película, donde cuando la pillaban en una travesura decía: ¿para qué me dejan sola si ya me conocen? Y esa fue la reacción que tuvieron alrededor de lo que ocurrió en Morena, desde el presidente de la República hasta los que ustedes quieran, gusten y manden, que dicen: bueno, pues ya conocemos a Morena, pues ya lo dejamos solo y miren lo que pasó. Me parece que no va por ahí, pero bueno, ya cada quien. A reserva, como te digo, Violeta, si quieres comentar algo de Delfina Gómez, y si no, pues adelante con tu evaluación sobre la elección de consejeros en Morena. Sí, muchas gracias, Alberto. Solamente comentar dos cuestiones. Esto que decía Jesús y Héctor me parece muy importante, que finalmente el PRI va a jugar a la mala, pero muy a la mala, ¿no? Y estamos esperando pues todo la maquinaria que ellos tienen pues para vivir una situación tensa e intensa en el Estado de México. Pero también lo que decía Jesús y me deja pensando mucho, ¿no? Y sobre todo a partir de la declaración de Higinio, que yo también lo pongo en duda si al final va a apoyar, dice que va a apoyar, pero también lo pongo en duda. Y sobre todo por las palabras que ustedes ya compartían hace rato también de Higinio, que decía, pues le deseo suerte a Delfina, que Dios la acompañe, o sea, porque sí necesita que Dios la acompañe. Y bueno, en algún sentido, cuando yo lo escuchaba, me quedaba la duda de si él sentía que ella tiene la capacidad porque es un paquete muy grande, ¿no? En algún sentido, en el discurso, ya después lo podemos volver a ver, pero yo sentía que él decía, es un paquete enorme y no sabemos si ella tiene la capacidad, ¿no? Pero bueno, entonces esto podría ser, digo, estoy especulando, pero por cómo se presentó Higinio el día de ayer, podríamos vivir también una situación de, como decíamos hace unos días, de Kramer contra Kramer, ¿no? Aquí Morena contra Morena, ya no hablando de los consejeros electorales que ahorita vamos, sino también dentro del Estado de México. Y bueno, y parte del discurso de Higinio también se acerca al discurso que hemos estado viendo en las redes sociales de Alfredo del Mazo, ¿no? De que Delfina no tiene la capacidad para gobernar el Estado de México. Ese video no sé si sea actual o sea de las elecciones pasadas, pero está circulando ahorita muy fuerte. Y es un discurso que cuando escuchaba yo a Higinio me acordaba del discurso que estaba dando también Alfredo del Mazo frente a lo que implica la complejidad del Estado de México. Entonces eso habrá que tenerlo en el radar. Y lo otro que decía Héctor, que también hay que observar, no hay que dejar de verlo, a esta Alejandra del Moral, que ella es la que ha estado al frente de esto de los salarios. Rosa es la secretaria, como él dice, la secretaria de Desarrollo Social.
Y bueno, y ella está muy, muy activa con este programa y pues habla de las miles de beneficiarias. Y les digo, pues todos los días vemos que es tendencia, no sabemos cómo se logra, cómo lo logran, suponemos que es con dinero, pero bueno, ella está muy, muy activa y podría ser ella la otra, como dice Héctor, la otra Delfina, ¿no? La otra, la candidata, y con una fuerte, digamos, presencia por su posición que también tiene ahí, y toda la maquinaria que podría estar ahí atrás. Eso por parte de lo del Estado de México. Y bueno, lo de Morena, pues esta asamblea de morenistas, me parece pues importante también pensar en estos casi 3 millones de asistentes que asistieron, ¿no? Que estarían conformando en algún sentido algunos de ellos un nuevo padrón. Y vemos algunos datos interesantes como en varios estados el padrón de Morena a partir de esta fuerte afluencia creció en más de 2000%. Y bueno, esto pues sabemos que también en algunos lugares, aunque se ha minimizado, ¿no? Por parte de la dirigencia de Morena, que pues fue también logrado por algunas prácticas que tenemos que cuestionar y que pues en un partido como Morena pues no debería de pasar, pero también aquí hemos estado discutiendo cómo pasó esto y me parece que algo que hay que reflexionar a ese futuro es si se le debe de abrir la puerta a todos los hombres y mujeres de este país para que puedan entrar a este partido político o si se tiene que cambiar el rumbo y esta decisión. Y como ya lo habíamos platicado también en la mesa de las queridas nerds, si realmente el haber modificado los estatutos de Morena y permitir que entrara todo mundo, o que pudiera llegar todo mundo a votar y a registrarse, pero a votar, ¿a quién le convenía, ¿no? ¿A quién era el que estaba impulsando esto y por qué? Esa es una pregunta que tendremos que ir respondiendo hacia futuro, que no es fácil contestarla o no es a bote pronto, sino hay que analizar quién impulsó esto y por qué y para qué, ¿no? Esto me parece importante porque finalmente haber modificado los estatutos de Morena y que todo mundo pudiera llegar a votar, fue lo que ocasionó esto que vimos, ¿no? Este acarreo, este clientelismo. Y de fondo, pues sabemos que hay muchos oportunistas que estaban, como bien nos lo decía también Marta Olivia, ¿no? Que apenas hace unos días estaban antes de las elecciones con el PRI y con el PAN, y que después, unos días después, pues ya los vimos ahí formados, votando, llevando a gente, y pues realmente pues muestra un enorme oportunismo, que no hay principios, que no hay ideología, y que lo que quieren es estar ahí porque saben que Morena pues va a ganar, ¿no? Y bueno, cerraría en esta parte diciendo esto que también habíamos comentado el día martes, de que aquí vemos una confrontación en varios sentidos, ¿no? Uno, pues Morena contra Morena, decíamos Kramer contra Kramer, pero también una oposición muy, muy fuerte que ha pues aprovechado esto que se vivió y que lo va a aprovechar muchísimo, igual que ahí el paréntesis, ¿no? Igual que como decían también que ya inició la campaña durísima contra Delfina, digo, ese es otro tema, pero diciendo que es una delincuente electoral, durísimos, ¿no? Ahí vemos también estas expresiones, pero acá se utilizará para lo que viene, pues estas imágenes, ¿no? Que fueron realmente vergonzosas, si fueron muchas o pocas, fueron vergonzosas, realmente muy, muy cuestionables, y bueno, esto pasó por lo que decíamos, ¿no? Pero también está otro digamos, elemento y bloque que sería la ciudadanía y Morena. O sea, los que no están dentro de Morena, ¿no? Que quieren un cambio, que también no forman parte de la oposición, pero que quieren que haya un cambio en este país y que ven estas prácticas, que digo, no fue la generalidad, pero ¿no? Ocurrieron, y que bueno, pues también pues se cuestionan si ese debe ser el camino que tiene que seguir Morena. Con eso comentaría, querido Alberto y querida mesa. Gracias, Violeta.
Pues yo estoy más de acuerdo con lo que dice Ileana Lara. Qué lástima que el doctor Héctor Javier Sánchez no es el candidato. Yo también estoy muy de acuerdo con ella. Y dice también Daro Fernández, Alejandra del Moral, si solo vengan a ver cómo dejó Izcalli y vengan a ver cómo su papá está abriendo clínicas y torres médicas en plena crisis. Del Moral en Cedesol, dice, hay que investigarla, pues mucha información sobre este respecto. Hay un video de el balance que hace el dirigente de Morena, Mario Delgado, sobre estas elecciones internas, y uno cuando lo escucha, pues me recordó a Rutilio Escandón cuando está ahí con la mañanera con el presidente, en una de las giras del presidente, y te empieza a describir Finlandia en lugar de Chiapas. Pues bueno, así, Mario Delgado hablando del proceso electoral interno de Morena. Vamos a escucharlo y regresamos a comentarlo contigo, Jesús. Amigos, amigas de Morena, quiero informarles sobre el proceso interno que tuvimos este pasado fin de semana, 30 y 31 de julio, en todo el país, en los 300 distritos federales. Pusimos urnas en las plazas públicas para que la gente de manera libre fuera a votar por quiénes serán nuestros congresistas nacionales. Tuvimos una respuesta de verdad sorprendente. Más de 3 millones de mexicanos y mexicanas salieron a participar en el proceso interno de Morena. Llenaron su formato de afiliación porque quieren pertenecer a nuestro movimiento y ejercieron de manera libre y democrática su voto por los 42,583 candidatos registrados que teníamos para ser congresistas nacionales. Fue una jornada pacífica, ejemplar. En estos momentos, en estos tiempos en los que se discute la crisis de los partidos políticos, imagínense que en Morena llegaron 3 millones de personas de manera voluntaria a pedir su afiliación, su incorporación, porque quieren ser parte de este movimiento histórico. Tendremos ahora nuestros 3,000 congresistas nacionales. También tendremos próximamente la renovación de todos los comités ejecutivos estatales, de los consejos estatales, y el 17 y el 18 de septiembre en nuestro Congreso Nacional se renovará el Consejo Nacional y el Comité Ejecutivo Nacional. Y de esta manera vamos a tener un partido más organizado, más unido y más fuerte para prepararnos ya rumbo al 2024. Tenemos la obligación de tener una extraordinaria organización en todo el país para que quien resulte el candidato o candidata encuentre un partido listo, movilizado, para asegurar la continuidad de la Cuarta Transformación. Pues mi querido Jesús, una jornada, dice Mario Delgado, pacífica y ejemplar. ¿Qué decir, mi querido Jesús Escobar? Micrófono. Ahí está. Perdón, la edad. Mira, oye, nada más primero, por lo que mencionaba ahorita la audiencia, es que no hay ningún candidato o candidata que emane la política mexiquense que no tenga la cola bien larga. Así de sencillo. O sea, ahorita escuchaba los candidatos que daba Héctor, el panista, por Dios. O sea, nada más hay que rascarle. O sea, hay que rascarle cómo, como empresarios, han hecho y deshecho con la economía mexiquense y cómo han aprovechado precisamente las relaciones políticas para hacer negocios como empresarios. Y tienen posiciones y propiedades incluso en otras partes del mundo que la política no te da, ¿no? Entonces, del Moral, efectivamente, si revisamos la historia familiar nos vamos a dar cuenta de por dónde viene. Pero vuelvo a lo mismo, revisemos las candidatas y candidatos emanados de la política mexiquense, particularmente del PRI, del PAN, y nos vamos a topar con una realidad. Es una mafia. No tienen una candidata o candidato que dijeras, hombre, medianamente
tiene una trayectoria abierta, libre, eso es una utopía en el Estado de México completamente. Por eso es lo que mencionábamos, que es una mafia, ¿no? Pero sobre lo que decías de Morena, yo creo que el principal error de Morena es de verdad la autocomplacencia. O sea, si Mario Delgado no entiende lo que pasó en esta jornada, Morena está destinada a replicar error tras error tras error de lo que mencionábamos de una clase política que no refleja muchas veces el sentir de lo que está pasando abajo. ¿A qué me refiero con esto? No podemos negar, por supuesto, que fue un ejercicio interesante, sí, importante para Morena en la cuestión de que mucha gente se registró. Sobre todo hay un mensaje que va más allá y que a mí me gustaría incluso profundizarlo un poco, que es el hecho de que los candidatos y candidata al 2024 acudieron, votaron y se registraron. Es decir, el hecho de que Marcelo Ebrard Casaubon, particularmente el canciller, sea parte ya oficialmente de Morena, mandan un mensaje hacia afuera, mandan un mensaje o tratan de mandar un mensaje de unidad pensando en esta tan afamada, adelantada fractura que se puede dar si alguno de los dos, si alguno de los tres no queda como el candidato o candidata y que se pueda ir por otro lado, ¿no? Pero eso es una cosa, me parece que ese análisis es una cosa. Y otra cosa es tapar los ojos, como hace Mario Delgado, y decir, señores, aquí no pasó nada. Aquí lo que pasó, pues fueron pequeños incidentes, no fueron pequeños incidentes, fueron acarreos, fueron enfrentamientos, fueron también denuncias de prácticas que no le hacen bien a Morena, que no le hacen bien a la democracia y que, perdón, no las necesita en muchos sentidos. Si Morena no entiende, particularmente este grupo de Mario Delgado, porque también eso es muy importante, Morena es una torre de Babel y se ha dicho esto desde el principio. Fue creada a imagen y semejanza de Andrés Manuel López Obrador y para que Andrés Manuel López Obrador llegara a la presidencia de la República. Ahora se topa con su realidad, ir más allá del obradorismo, ir más allá del presidente de la República y se topa también con que tiene personajes muy cuestionables en su interior, que operan de esta manera, como lo estamos viendo, que así actúan. Y Mario Delgado es uno de ellos. Mario Delgado, como dirigente nacional de Morena, ha sido en extremo pragmático. Ha sido un personaje que es capaz de apoyar a personajes muy cuestionables en diferentes puntos de la República Mexicana con tal de llegarse votos. Es un político, sí, él presume ser un político moderno, pero es un político hecho y formado a la vieja usanza en la escuela, directo o indirectamente, de Manuel Camacho Solís, que era uno de los políticos más pragmáticos que yo he escuchado muchísimo tiempo. Entonces, yo sinceramente creo que lo peor que puede hacer Morena es pensar o creer que como tiene tanta ventaja sobre el PAN y el PRI, no debe de pulir las cosas hacia adentro, porque ahí es donde se puede pudrir todo. Si Morena no cuida lo que está pasando en su interior, si Morena no cuida a estos grupos que claro que existen, que claro que operan, y que de una u otra manera se vinculan a los grupos que están en el poder o a las cabezas visibles que están en el poder. Que fue un ejercicio que también, ojo, tampoco creo que se pueda considerar que lo que se vivió en Morena es un desastre, o que, no, valió para dos cosas, o que Morena es un... No. Lo que yo sí creo es que ni fue el cielo, ni fue el infierno, y que Morena debe tener la autocrítica suficiente para poder resolver este tipo de cuestiones que pueden ir creciendo, se pueden ir incrementando y pueden realmente provocar un problema mayúsculo después de que Andrés Manuel López Obrador ya no esté para poner orden, después de que Andrés Manuel López Obrador ya no sea una figura aglutinante entre todos estos grupos, porque seamos claros, si no estuviera Andrés Manuel López Obrador, jamás hubieras visto en el mismo partido a Tatiana Cloutier, a Marcelo Ebrard, a Martí Batres, a Claudia Sheinbaum, a la señora Adán Augusto, y nos vamos a Ricardo Monreal, y nos vamos con Olga Sánchez Cordero, y nos seguimos con la gente, con Germán Martínez, y en fin, la figura aglutinante es López Obrador, y los intereses que ha generado Morena alrededor. Si no tienen cuidado y no se cuidan, sinceramente, después del 2024 podemos estar ante un panorama que no va a ser precisamente el más adecuado para este partido en el poder, que va creciendo y está creciendo muy, muy rápido, extremadamente rápido, pero lo está haciendo de la mano de un personaje que tarde o temprano lo va a soltar y que cuando lo suelta y si no tiene las agarraderas institucionales sólidas, las leyes y reglamentos sólidos, puede convertirse más pronto que tarde en un nuevo PRI, efectivamente. Y ojo, yo sé que mucha gente se va a molestar por lo que acabo de decir del nuevo PRI,
pero no se trata que lo sea ahorita, se trata de evitar que se repitan esas prácticas que están ahí y que hay grupos que claro que las hacen porque vienen del PRI y que están acostumbrados a operar como priistas. Entonces, ojalá que realmente la gente demócrata que quiere cambiar las cosas en Morena y que también la hay, por supuesto, se imponga a este tipo de situaciones, porque de otra manera el riesgo es mucho. Son demasiadas voces, demasiadas miradas, demasiados personajes, demasiadas corrientes que sin una cabeza visible puede acabar esto en una situación verdaderamente compleja. Yo sí creo que lo que hizo Morena esta pasada no lo define, no creo que sea el desastre como mucha gente ha pensado, pero sí creo que es momento de empezar a ver hacia adentro y no caer en una complacencia como la que cae regularmente Mario Delgado, ¿no? Y en la audiencia lo notan, Héctor Javier. Por ejemplo, dice Espirillones Tajerita, Morena solo tiene un error visible, su dirigencia, tanto Mario Delgado Carrillo como Citlali Hernández son un fiasco. ¿Cómo ves tú esto que ocurrió el fin de semana pasado, mi querido Héctor Javier? Fíjate que coincido plenamente con lo que dice Jesús. No hay que olvidar que en el proceso anterior que hubo en 2019, pues ahí sí fue un desastre. De hecho, pues las elecciones distritales no resultó para nada bien, hubo muchos conflictos internos y justo debido a eso, pues tuvo que intervenir el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, perdón, que anuló la elección y eso dio pie justamente a que entrara pues el INE, ¿no? Y eso se corre el riesgo de tener otra vez lo mismo, ¿no? Aquí, por una parte, por supuesto, hay que felicitar que hayan hecho una apertura hacia la población en un proceso pues, de democratizar la vida pública, pero también, por otro lado, pues, ¿cuáles fueron los fines de, digamos, suponiendo que no hubiera habido acarreos, que sí los hubo, ¿no? Pero suponiendo que todo hubiera sido muy limpio, ¿cuántas personas se metieron allá a Morena por privilegios propios? Es decir, no en términos de decir vamos a hacer una transformación del país, vamos a cambiar las estructuras, etcétera, sino ver qué puedo aprovechar yo para meter en un partido que pues, ahora está haciendo la hegemonía del país y que los otros no pintan para nada, entonces me subo a este tren, entonces pues voy a tratar de aprovechar todos los privilegios que ahí se vengan, ¿no? Y en ese sentido sí es muy lamentable que Mario Delgado no tenga el menor vicio de autocrítica y que en algún momento diga, bueno, pues sí, pero solo fue el 3.4% de las elecciones, fueron en 19 casillas de más de 500 que se instalaron, pero no ese es el punto, ¿no? El punto es que Morena quiere dar la impresión de que es un partido que se comporta distinto a los demás, y si sigue haciendo las mismas cosas que los demás, pues obviamente, ¿dónde está la diferencia entre uno y otro, ¿no? Entonces, me parece que estos procesos no hay que dejarlos de lado. Efectivamente, no es que estemos diciendo ya que Morena sea el nuevo PRI, pero sí que hay muchas señales de alerta que puede llegar a hacerlo, no solo el PRI, sino una combinación de PRIAN y una combinación también con el PRD. Y todo esto envuelto justamente pues, en las elecciones que se vienen tanto de 2023, pero sobre todo las de 2024, en donde no nos olvidemos, vienen pues, la elección de la presidencia, las elecciones para diputados, para senadores, para ciertas gobernaturas, bueno, todo lo que no habrá, ¿no? Todo lo que estamos viendo cada 6 años que nos dicen que va a haber la elección más grande de la historia y que así la vamos a tener siendo porque finalmente pues cada vez somos un tamaño poblacional mayor que tenemos en México. Entonces no hay que dejar este tipo de cosas de lado y me parece que Mario Delgado tendría que someterse a una, pues no sé, una evaluación de elementos ahí en Morena. No me quiero meter en la parte que ahora está funcionando como una parte de visor interno, porque ahí como que las cosas no andan muy bien, pero sí creo que deben de llamar a la autocrítica y evitar por todos los medios estar replicando estas cuestiones que ya vimos, como fue el mapacheo, el acarreo, la compra de votos, el estar ahí fotografiando, incluso hay algunas fotografías ahí donde le anotaron en las manos a las personas por quién tenían que votar, en fin, este tipo de cosas que ahora en estos momentos tendríamos que estar oyendo por parte de la dirigencia de Morena, que está viendo tal o cual investigación, que ya se captó tal culpable, etcétera, y poner verdaderos ejemplos de lo que Morena no va a permitir en el futuro para que efectivamente pues no le dé municiones ahora sí que a los opositores, ¿no? Y que efectivamente cree un partido que pues no nos va a replicar los vicios del pasado, sino que efectivamente va a ser una transformación profunda de las estructuras del país. Pues gracias, Héctor Javier. Pues se nos acabó el tiempo, fíjense, ya nos rebasó y bueno, pues ya nada más para cerrar una breve reflexión final, Violeta, si quieres
añadir algo más. La audiencia, pues sí, haciendo comentarios, y por vez primera ayer estuve leyendo varios comentarios de grupos de Morena que están convocando a una movilización para pedir la destitución de la dirigencia de Morena, de Mario Delgado y de Citlali Hernández. Parece ser que hay varios grupos de Morena en distintas entidades de la República y particularmente aquí en la Ciudad de México, que se están organizando y se está convocando a una marcha. Vamos a ver qué tanto la llevan hasta allá o no. Sería la vez primera que yo escucho algo así al interior de Morena, que hay un llamado de que se pueda destituir a Mario Delgado y a Citlali Hernández. Vamos a ver en qué deriva eso. Así que una reflexión final, mi querida Violeta. Sobre este último tema, ¿verdad? Sí. Bueno, pues es lamentable, insistimos, lo que pasó, que en un partido, pues donde que lo ha aglutinado López Obrador, pero donde está la izquierda, ¿no? Y que pues tenemos una esperanza y que queremos que se logre la transformación y que siga siendo pues partido el que siga gobernando, pues veamos estas prácticas, insisto, sean muchas o pocas, de dinero, de urnas volando, ¿no? Que ahorita que volvían a pasar aquí, me acordaba esto de que varias gente también lo comentó en la audiencia en la anterior ocasión, de que me recordaba las tiendas de campaña de Frena, ¿no? Las urnas volando, los golpes, los acarreos, el relleno de urnas que vimos, ¿no? De repente vimos que había alguien que estaba metiendo un montón de boletas y decía uno, ¿qué pasó ahí, no? La quema también de estas urnas, las mamparas que también salieron volando en algunos lados. O sea, fue una situación que no puede venir de este partido que quiere una transformación, pero yo insistiría también en esto de que una parte también puede ser provocada. O sea, hay muchos elementos aquí, una parte podría ser provocada, y eso le corresponde también a la dirigencia de Morena, investigarlo, ¿no? Que tanto también podría formar parte de una campaña, hacer todo esto, una campaña en contra de Moreno, y qué tanto también cometieron errores, insisto, de haber modificado los estatutos. Y en este momento que se está viviendo, pues ya la sucesión rumbo al 2024, sí era el momento adecuado, no de no abrirlo a la ciudadanía en general, sino de ver cómo poner algunos ciertos candados, y porque esto iba a ocurrir finalmente, no iban a llegar todos los oportunistas que ahorita están con Morena y que al rato si en las siguientes elecciones, no esta del 2024, pero después si llegara a perder Morena, se van a ir, ¿no? Se van a ir y van a saltar y se van a ir a otro partido que estuviera probablemente gobernando. Esperemos que no sea así, pero digo que porque no queremos que regrese el PRI. Uy, Sí, ya sí, se quedó ahí. Ocurriría, me parece que tienen que ser muy autocríticos con el objetivo de ver que la transformación pues está en cuestión si esto siguiera ocurriendo. Y como tú dices, Ernesto, pues sí hay un enojo de algunos militantes que pues están llamando, ¿no? A incluso alguna concentración también aquí en el Monumento a la Revolución, y que para que se expongan todos los casos que hubo, ¿no? De acarreo, de dinero, y eso decía yo, es Morena contra Morena, Kramer contra Kramer, ¿no? Pero también está la oposición contra Morena. Eso comentaría, Ernesto. Muchas gracias, ya no voy a tener oportunidad de hablar, así es que, pues, gracias a la mesa taquera, y no la mesa taquera de Sonora Grill, ¿verdad? Que decías, Ernesto, a Sonora, pues vamos a buscar litio, pero no a ese Sonora Grill, ¿verdad? Gracias. No, recuerda, Violeta, que ahí se paga con litio. Pero bueno, tenemos aquí a alguien que sí nos puede invitar al Sonora Grill, a quien le pido, mi querido Jesús Escobar Tobar, una reflexión. ¿Con qué cerramos? Pero no vayas a cerrar como Alfredo Jalife, por favor, güey. Gracias a los dos por meterme en broncas. Bueno, ¿qué te iba a decir? Oye, qué barbaridad, qué cosa.
luego te platico, Emma. En el Estado de México, yo lo que creo sinceramente, perdón, nada más en el caso de Morena, yo sí creo que Morena sí tiene que analizar seriamente, por lo menos el caso de Mario Delgado. Para mí, Mario Delgado, sinceramente, está muy lejos de ser un dirigente de un partido que está buscando una transformación. Me parece que lo que vimos, si no se corrige, se puede repetir en la encuesta para 2024, aun y cuando sabemos perfectamente que Andrés Manuel López Obrador va a jugar un papel, y yo he escuchado a muchos morenistas, entre ellos a mi adorada Renata Turrent, decirme, no, el presidente va a jugar y va a pesar en esa elección, y va a señalar y va a decidir quién va y quién no va y cómo va. Eso me queda clarísimo. Aquí el punto es cómo van a reaccionar esos grupos, cómo van a tratar de controlar a todos esos grupos. Y no sé si Mario Delgado sea la persona indicada para ese proceso, porque además de todo el mundo sabemos perfectamente que Mario Delgado está casado con un movimiento al interior de Morena. Forma parte de un movimiento que tiene a su propio candidato a la presidencia de la República. Entonces, yo no sé si de verdad es momento que en Morena comiencen a analizar seriamente la posibilidad de que Mario Delgado, por lo menos Delgado, no sé si Citlali Hernández juegue con tanta fuerza o tenga realmente tanto poder al interior de Morena. Me falta ahí conocimiento e información. Pero en el caso concreto de Mario Delgado, sí me parece que ya llegó el momento en que es cierto que los grupos de Morena alrededor de él aceptaron, está operando, de una u otra manera todos le dan su bendición, por omisión o por convicción, pero ahí está Delgado. Pero no sé si Delgado siga siendo ese personaje que logre llevar a buen puerto una elección interna de Morena, más allá de lo que será sin duda alguna la influencia de López Obrador. Ahora, mencionaba lo de los grupos, Ernesto, sí, digo, uno de ellos es el de John Ackerman, que sabemos perfectamente que tiene ciertos intereses a raíz de lo que pasó en la Secretaría de la Función Pública y lo que pasó en la elección de Guerrero. Pero la realidad es que hay otro tipo de grupos en Morena que económicamente también juegan y que saben perfectamente cómo se van a vincular en estas elecciones. Y hay otros grupos de Morena que solamente están ahí para generar un caos y ver qué les puede traer la negociación. Caso concreto, el de Monreal. Entonces, sí creo que es momento que Morena comience a analizar si tiene al dirigente nacional adecuado que puede llevar a buen puerto a todos estos grupos y que va a responder realmente a la consolidación de este partido y no a la campaña de uno de los candidatos a la presidencia de la República, porque esto sí, entonces sí puede generar una fractura en donde le van a abrir la puerta, no a que gane la oposición, porque insisto, les invito a los tacos al Sonora, donde quieran, la oposición no gane en 2024, pero va a ser muy diferente cómo llega Morena o cómo queda Morena en 2024 en adelante, pensando, por supuesto, en el poder legislativo, en la unión interna y, por supuesto, en lo que van a ser las gubernaturas que se van a jugar en ese año, incluyendo, por supuesto, lo que tiene que ver con la Ciudad de México, ¿no? Es lo únicamente, y no, yo no me voy para ningún lado más, yo aquí me quedo sentado, no te apures, sin bronca. Y no, ya quisiera yo poder invitarlos a Sonora como decía un Naja, ¿no? Digo que yo, si voy me van a decir, usted, ahí están los tacos de canasta, ahí está su mesa. Luego les paso unos memes que me mandaron. No, pues ahí lleven a Jalife al Sonora Grill, y ahí igual se aliviana un poquito ahí. Yo no sé nada, man. No andes toreando los trolls, no andes toreando, porque esos sí son pesaditos, Ernesto. Yo no sé nada. Tampoco, lo dijo Ernesto. Ay, sí, Santa María, Madre de Dios, te faltó ¿Qué quieres, hombre? No, qué barbaridad. Esta semana ha sido durísima ya. Pues mi queridísima Violeta, mi queridísimo Héctor Javier, Jesús Escobar, como siempre, un placer. Ya no me diste la palabra, ¿eh? Ay, perdón. Oye, ¿por qué se agrega? Ya. Ahí van los violines, ya se sabe. Momentum Grill. ¿Como Sonora Grill? Ya, por favor, doctor Héctor Javier, ¿no? Yo sí me voy a parar como Jalife, voy a decir, me decepcionas. Ya se paró mejor Jesús, mira. Ya se paró, ya está huyendo ahí. Mira, de Jesús, desde que lo conozco, tiene como 20 años, siempre está invitando tacos y nunca los invita. Tómela, cabrón, tómela. Parece que es un beta priista que le tiene ahí en el ADN, ¿no? No, déjenme acabar, mano. Tengo callado, mano. Yo ahorita no estoy diciendo nada. Yo la última reflexión. Hasta rojo está, míralo, qué barbaridad. Échenle aire, por favor, ahí. Yo creo que Mario Delgado a mí se me asemeja mucho al Seguro Popular, ¿no?
que ni era seguro ni era popular, y que pues parece ser que anda en una campaña de afiliación, de reclutamiento de personas, vengan de donde vengan, con tal de inflar el padrón, y me parece que eso es muy, muy grave, ¿no? Muy peligroso más bien, ¿no? Y nada más habría que ver, por ejemplo, el porcentaje de candidatos que ha propuesto la dirigencia de Morena a puestos de elección popular, que no hayan sido, o que sí hayan sido figuras del PAN o del PRI, me refiero a ciertos personajes de, pues ahora sí que figuras públicas como tal, o bien por cuestionamientos en su, pues ahora sí que en su actuar en la función pública, ¿no? Con ese indicador pudiéramos tener mucho de cómo se está manejando la dirigencia de Morena, y ojalá de veras entren en un proceso de reflexión y lo puedan corregir, pero creo que mientras esté Mario Delgado ahí, va a ser como José María Aznar, que decía, España va bien, y Mario Delgado va a seguir diciendo, Morena va bien, Morena va bien. Y muchas gracias. Y bueno, pues qué lástima y qué pena con los mineros de Coahuila, que siguen teniendo unas condiciones muy lamentables de trabajo. Sí, y además se ha disminuido drásticamente la posibilidad de rescatarlos con vida. Ojalá nos equivoquemos y puedan salir todos con bien. Pues mi querido Héctor Javier, Jesús Escobar, Violeta Núñez, muchísimas gracias. Que tengan un buen día. Gracias. Lindo día. También. Gracias. Hasta luego, cuídense.